Hermanos, estamos en el libro de Éxodo estudiando la liberación. Tenemos un Dios que le gusta liberarnos, rescatarnos. Leí la historia que publicó Reader's Digest de una mamá que tenía 8 hijos. Su esposo estaba en el servicio militar y estaba en Alemania. Y ella tuvo que volar sola con los 8 hijos en un avión, sin paradas, desde aquí hasta Alemania. Cuando llega a la aduana, le pregunta a la gente de la aduana: señora, ¿trae drogas o armas con usted? Ella le dice: mire, si las tuviera ya las hubiera usado. Ser padre es el trabajo más difícil que existe y es el trabajo que más vas a amar hacer. Lo vas a amar porque los hijos son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios. Pero también es difícil porque cada cultura tiene valores, prioridades o narrativas que amenazan la fe de los hijos, de nuestros niños. Es importante que entendamos que para liberar a nuestros hijos de la incredulidad, nosotros como padres debemos ser liberados también de la incredulidad. Quiero mostrarles esto a través de presentarles a unos padres. Él se llama Amram y ella se llama Jocabed, y ellos son los padres de Moisés. Ella es una madre con mucha fe. Y yo quiero decirles hoy que Moisés no hubiera sido el libertador que llegó a ser si no tuviera la madre que tuvo en Jocabed. Quiero que entendamos, la última vez que habíamos hablado, dijimos que el faraón había pasado un edicto. Los hebreos estaban incrementando en población, y él decidió controlar la natalidad y decidió matar a todos los niños varones, pidiendo a las parteras que taparan la boca de los bebés. Ellas no decidieron hacerlo. Vimos que había unas mujeres de gran fe. Después ya dijo que si es un niño hebreo hay que tirarlos en el río, vamos a matarlos. Y es en este ambiente, mis hermanos, en el que está Jocabed y su esposo tratando de criar a sus hijos. Dice Éxodo capítulo 2, voy a leer los versículos del 1 al 10, si gustan seguirme en sus Biblias o sus teléfonos inteligentes, o si no, miren la pantalla. Dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una canasta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río Nilo, o del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Hasta le pagaron. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón. ¿Oyó esa frase? Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río o del agua. Mis hermanos, Amram y Jocabed ya eran padres, ya tenían 2 hijos. Tenían una hija mayorcita y tenían a un niño llamado Aarón, como de 3 años, que era muy precoz y hablaba mucho, o hasta por los codos. ¿Por qué tener un hijo más? Un día me imagino que llegó Amram todo cansado de hacer ladrillo o mover piedras o lo que sea, su trabajo pesado que tenía, y viene y le ve una cara brillante a Jocabed, una cara brillante que no sabe uno si alegrarse o preocuparse,
pero le dice ella, estoy embarazada. ¿En qué contexto están ellos trayendo a un bebé a este mundo, mis hermanos? Cuando Miriam nació, cuando Aarón nació, no se había pasado un edicto. Imagínese usted traer un hijo al mundo donde por el hecho de tener un color de piel o por ser de cierta etnia, su vida se ve amenazada. ¿Se imagina la preocupación tan grande? ¿Se imagina ser una madre judía, para que me entienda, en el siglo XX, en los años 1930, en Alemania, y dar a luz a un hijo en los 30, mientras que el régimen nazi cada vez está creciendo y haciéndose más poderoso y los van a destruir por ser judíos simplemente? Traer un hijo en ese contexto, o durante la Guerra Fría, traer un hijo en Yugoslavia, donde había guerras étnicas de los serbios y los de Bosnia, etcétera. O traer un niño en Ruanda a finales de los 80, principios de los 90, y no ser de la tribu correcta. Mis hermanos, es ese contexto al cual ahora en este embarazo se ven con una gran preocupación. Regularmente nosotros, cuando un niño nace, ¿qué hacemos? Llamamos a todos, tenemos una lista, llamamos a todas las personas y decimos, celebra con nosotros. Tuve un varoncito, tuve una niña, y queremos que todos celebren con nosotros. Es algo de publicarlo, es algo de hacerlo saber, es algo de celebrarlo, es algo de gozo. Sin embargo, el nacimiento de Moisés para sus padres fue traerlo a este mundo en un contexto muy difícil, en un tiempo muy difícil. No hubo fiesta, no hubo anuncio. En este caso, el nacimiento fue seguido por una resolución de fe, por valor y por una gran fe de parte de sus padres. Dejemos que el escritor de los Hebreos nos dé un poquito más de luz sobre esto. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso. Otra versión dice, no era ordinario. Y no tuvieron miedo del edicto del rey. No le tuvieron miedo, así como las 2 nodrizas, ¿se acuerdan? Las parteras, así ellos no tuvieron miedo del edicto del rey, dice, porque era precioso. A mí me da un poquito de risa que diga que, o porque no era ordinario. Yo no creo que ningún padre dice, ¿cuántos hijos tienes? No, pues tengo 3. Y el mayor, no, la mayor es bien inteligente, es buena para la escuela y todo. Y mi segundo hijo, no, ese es bueno para los deportes, y vieras, y siempre mete gol o lo que sea. Y el tercero es ordinario. Ningún padre decimos eso, ¿verdad? Yo creo que lo que están viendo es que el niño, dice, era hermoso o no era ordinario. Ellos entienden que cada hijo tiene un propósito, que cada hijo que Dios nos da es un propósito. Por eso quiero que, si está tomando notas, apunte esto primero. El nacimiento de un hijo seguido enciende un renacer de la fe. El nacimiento de un hijo seguido enciende un renacer de la fe. Ser padre, mis hermanos, hace aparente los valores y las prioridades, los verdaderos valores y las verdaderas prioridades. Hay muchas personas que me están escuchando en este momento que están alejados de Dios, nunca han ido a ninguna iglesia ni nada, y tienen hijos, pero el simple hecho de tener hijos ahora le da a uno un sentido de responsabilidad, de qué le vamos a inculcar, qué le vamos a enseñar, qué es lo mejor que hay, y empezamos a ver quizás alguna iglesia. Hay personas que me están escuchando también que crecieron en una iglesia, pues se alejaron de Dios. Ahora están casados y tienen ese depósito de fe ahí. Cuando tan pronto tienen un hijo, hay que llevarlo a la iglesia. Como que el nacimiento de un hijo nos hace recordar lo que es verdaderamente importante, y renace la fe. Pero el ser padre, yo quiero que entendamos que cuando Jocabed dio a luz a Moisés, ella estaba siendo liberada del temor de que ella no podría impactar el futuro de su hijo. ¿Qué voy a hacer? Ella dijo, no, este niño tiene un propósito. Si Dios me dejó tener a este niño, es porque Dios va a hacer algo con él. Así que ella pensó en el único lugar que la policía militar de los egipcios no iba a buscar. ¿Qué iban a hacer con los niños hebreos que nacieran? Los iban a descartar, los iban a tirar ¿a dónde? Al río. Pues dice, pues ahí lo voy a poner yo, porque ahí no van a andar buscando, ahí van a tirar nada más. La andan buscando en las casas. Entonces ella toma una canasta, entreteje una canasta, la calefatea bien para que no entre agua, pone al bebé. Pero yo quiero que entendamos esto, mis hermanos. Jocabed no puso al bebé para que se lo llevara a la corriente. Ella fue y lo puso, como dice el texto, entre los juncos.
entre los papiros para que no se moviera. Pero lo que quiero también que entienda es que no lo puso ahí para esconderlo, lo puso ahí para que lo encontraran. Lo puso para que fuera encontrado el niño. Ella conocía los hábitos de higiene de la hija de Faraón y de las doncellas y de todo. Y ella estaba apostando, por así decir, estaba teniendo la convicción de que al ver a ese bebé, la hija del Faraón y su corte o lo que fuera, tuvieran compasión. Que como mujer tuviera compasión por el bebé y fuera movida a compasión. Sin duda, ella tuvo que preparar a Miriam. Mira, mijita, quiero que vayas. Cuando ellas la recojan y te pregunten, yo quiero que tú les digas esto. Y si te dicen esto, tú les dices esto. Y les dices, ¿quieres que te encuentre alguien que alimente a este bebé? Etcétera. Este es un plan brillante de una mujer para rescatar a su hijo, para darle vida. Mis hermanos, yo no sé si a usted hasta ahorita en este punto de la historia le parece excepcional, porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el hombre más poderoso de todo el mundo en ese entonces, el faraón, hizo un montón de planes y todos se les vieron frustrados por mujeres. Primero quería matar a los niños y las parteras dijeron, no, es que estas mujeres no le obedecieron. Y ahora hay que matar a este niño y a esta mujer le da la vuelta a sus planes y se los arruina. Esto es maravilloso, mis hermanos, porque hay muchas personas que ven con desdén a la mujer, que no le dan mucho crédito. Supe puede decir que es un chiste o como usted quiera, pero estaba una familia y un pariente de ellos estaba muy enfermo. Y les dice el cirujano, lo único que podemos hacer es un trasplante de cerebro. Pero quiero que hablen entre ustedes, a ver qué les conviene. Dice, mire, si le ponen un cerebro de hombre, el cerebro de hombre cuesta $2 millones. O le pueden poner un cerebro de mujer que cuesta $200,000 nada más. Pues los hombres en la familia se me dorrieron por la diferencia de precios, ¿verdad? Y uno de ellos preguntó, bueno, ¿y por qué las mujeres cuesta mucho menos? El doctor dice, esa es una práctica estándar de poner precios. El cerebro de mujer tenemos que bajarle el precio porque esos están usados. A Jocabed se le terminó, mis hermanos, pagando por hacer lo que ella más quería, crear a su hijo. Dice la hija del faraón, ok, te lo puedes llevar y yo te pago. Y le están pagando a esta mujer que tiene miedo de criar a su hijo en ese ambiente, ahora le están pagando por crearlo. Pero ella, mis hermanos, y Amrán, Jocabed y Amrán hicieron más que simplemente nutrir físicamente a ese hijo. Porque no solamente era destetarlo después de un año, ahí se hacía como por 3 años. Pero durante ese tiempo le enseñaron, le inculcaron, le hicieron ver que hay un solo Dios, le hicieron ver la fe que sus padres le han heredado, de cómo Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, de cómo los 12 hijos vinieron, cómo por José llegaron hasta Egipto. Le están dando la historia de su identidad nacional, pero no solo eso, de la identidad de Dios y quién es Él como hijo de Dios. Ellos le dieron a su hijo una historia para compartir las historias que escucharía el niño en el palacio. Y esto lo inspiró para querer ser un libertador. En el palacio le van a enseñar que hay muchos dioses, que hay muchas cosas, y no, ellos le están enseñando, hay un solo Dios. Y eso lo inspiró, la fe de esos padres de cómo lo guiaron para liberarlo, lo inspiró. Para liberar a nuestros hijos, mis hermanos, debemos criarlos con ese mismo tipo de fe. Quiero que entendamos 3 cosas de cómo podemos criar a nuestros hijos en la fe. Número 1, la fe insiste, mis hermanos, que Dios tiene un propósito para cada hijo. Dios tiene un propósito para cada hijo. Amrán y Jocabed ya tenían 2 hijos. Tenían un varoncito que era bueno para hablar desde temprano. ¿Por qué no escogió Dios a Aarón? ¿Por qué no escogió Dios a Aarón si ya tienen un hijo? ¿Por qué? Yo creo, mis hermanos, que quizás Dios quería que el libertador experimentara ser liberado él mismo primero.
la historia de su nacimiento y cómo llegó a crecer y cómo lo liberó Dios de la muerte de todos los niños varoncitos hebreos. Él pasó por eso. Aarón no había pasado por eso. Quizás Dios quería que el libertador experimentara ser liberado él mismo. Mire, es interesante, nosotros ni siquiera sabemos cuál era el nombre de Moisés. Durante 3 años yo creo que su mamá le puso un nombre, pero no lo conocemos. La hija de Faraón le puso el nombre. Lo saqué del agua. Moisés, eso quiere decir. Le puso por nombre, pero no sabemos el nombre hebreo de él. No lo conocemos. Es interesante, Dios tiene una razón, Dios tiene un propósito para cada niño que nace. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Mire, cada vez que Moisés oía su nombre, se iba a recordar de que él fue rescatado, que él fue liberado del agua. Él va a ser un libertador después, pero cada vez que oye su nombre recuerda cómo fue liberado y sus padres le recuerdan cómo Dios lo liberó. Ahora, quizás algunos padres no planeamos algún embarazo, pero eso sí, Dios no ve ningún niño como un accidente. Dios no ve ni un niño como un accidente. Ningún niño es ordinario para un Padre Celestial. Por eso cuando dice este niño no era ordinario, era precioso, es que Dios tenía un plan para ese niño. Eso es lo que está diciendo el texto cuando leímos hace rato. Dice Efesios capítulo 1, versos 11 y 12, me encanta. Dice, por medio de Cristo Dios nos, ¿qué? Nos eligió desde un principio para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por su gran amor. Yo estoy aquí para decirles que los niños necesitan saber que son especiales para Dios. Yo le predicaba a los jóvenes y siempre que le predicaba a los jóvenes decía, tú eres especial. Me encanta la historia de un hombre que era un catedrático en la universidad. Cuando se retiró dice que pudo hacer muchas cosas. Él fue a dar clases en una escuela dominical a los chiquitos. Porque dice, me encanta el currículum. Dios te hizo y tú eres especial para Dios. Los niños son especiales para Dios. El Quaker filósofo Rufus Jones cuenta que cuando él era pequeño, sí sabe quiénes son los cuáqueros, ¿verdad? La gente que vive al estilo de antes, etcétera, sin mucha tecnología. Sus padres lo dejaron encargados de que sembrara y que cuidaron, le quitara todas las hierbas a un plantío que tenían. Y se fueron. Pero después de que se fueron ellos, vinieron todos sus amigos y le dijeron, vamos a pescar. Mira, ya tenemos las cañas y tenemos una tuya. Y lo convencieron y se fue a pescar y no hizo nada del trabajo que le dijeron su papá y su mamá. Cuando regresaron y no había hecho nada, y dice, ya me viene un castigo bien grande. Y él dice que su mamá se lo llevó a su cuarto, lo sentó en una silla, le puso las manos encima y empezó a orar por él. Empezó a orar todas las cosas que ella envisionaba para él en el futuro, de todas las cosas que su papá envisionaba para él en el futuro, de que Dios le hiciera ver los planes que Dios tiene para él en el futuro, del varón de Dios que Dios quiere que él sea. Y también oró diciendo, Señor, él ha desobedecido, no está subiendo a ese estatus que tú le tienes, Señor. Bendícelo y ayúdalo. Dice este señor, Rufus Jones, que su mamá se volteó terminando la oración y lo dejó a solas en el silencio con Dios. Y dice que eso lo impactó para siempre. Que él quería ser el varón que Dios lo había llamado a ser. Mis hermanos, los padres también necesitan saber que son especiales para Dios. No solo los niños, los padres también. Los padres también necesitan saber que son especiales para Dios. El esposo de un hermano que era profesor en una universidad, usted sabe que la gente en la universidad a veces sienten que andan caminando por el aire porque son muy inteligentes, etcétera.
Cuando había unas reuniones, este hermano llevaba a su esposa y siempre para conocerse, oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ella siempre decía, estoy criando a mis hijos en casa, me quedo en casa. Ella podía trabajar afuera, pues, pero no, estoy cuidando hijos. Cada vez que decía eso, todos esos catedráticos se le quedaban viendo así como casi riéndose de ella. Hasta que en una ocasión alguien le preguntó, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y ella respondió, estoy socializando a 2 Homo sapiens a los valores dominantes de la tradición judeocristiana para que puedan ser instrumentos de transformación del orden social hacia un tipo de utopía escatológica que Dios deseaba desde el principio de la creación. ¿Y tú a qué te dedicas? Los padres también son importantes, mis hermanos. La fe insiste en que Dios tiene un propósito para cada niño, pero esa insistencia se va a topar con alguna resistencia. Por eso, número 2, y quiero que entendamos esto, la fe resiste los intentos del enemigo por reclamar la siguiente generación. La fe resiste los intentos que el enemigo hace para apoderarse de la siguiente generación. Amram y Jocabed, mis hermanos, no se resignaron pasivamente a las demandas de la cultura prevaleciente que quería controlar el futuro de sus hijos. Ellos estaban determinados a criar hijos y que estaban en Egipto, pero que no eran de Egipto. Mire lo que dice el texto en Hebreos 11, versos 24 y 26. Dice, Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés tenía todo para escoger ser parte de la cultura general, donde él ya tenía una posición de poder, que iba a ser el nieto del hombre más poderoso del mundo, pero sus padres, cuando estaba pequeño, le inculcaron los verdaderos valores y el rol que él estaba jugando, porque Dios lo ha rescatado del agua y le dieron una identidad como hijo de Dios. Eso es bien importante, mis hermanos. Ellos resistieron en contra de la cultura, primordialmente inculcándole a su hijo un fuerte sentido de identidad. Hay hijos que no saben quiénes son. Llegan a la pubertad y si alguien les dice a la niña, ay, qué bonita eres, se termina acostando con ese muchacho. O el niño, ¿por qué no pasa tiempo? Pues el patrón es el único que le dice, bien, buen trabajo, bien hecho. ¿Quién eres tú? Moisés sabía su identidad. Él prefería identificarse con el sufrimiento de su propia gente, de su propio pueblo, que olvidarse de ellos y tener su propia vida. Los padres, mis hermanos, deben intencionalmente retar las narrativas de la identidad de esta cultura. Tim Keller, un gran predicador, dice, hay gente que les trata de dar esta cultura a nuestros hijos una identidad de, por ejemplo, el modelo terapeuta. Deja que tus deseos más profundos te definas quién eres. ¿Qué es lo que más sientes? ¿Qué es lo que más te apasiona? Pues eso eres tú. Eso es lo que les dice la cultura a los jóvenes. O el modelo de la víctima. Mira, si tú has sufrido, si tú has sido oprimido, si tú eres marginado, pues esa es tu identidad, le dice la cultura. O el nacionalismo. Hay gente que se siente profundamente, confunde los intereses con la política, y esa es mi identidad. Sí, porque hay gente que dice, que trae hasta la bandera y dice, no, tú no eres el tipo de americano que yo quiero ser, y tratan mal a otra etnia. Las herejías de identidad deben ser combatidas con la narrativa, número 1, de que nosotros llevamos la imagen de Dios, todo ser creado. Número 2, nosotros somos llamados por Cristo. Número 3, nosotros somos cubiertos con la sangre de Cristo. Y número 4, nuestra ciudadanía es el reino de Dios. Primero y sobre todas las cosas. Y la segunda manera, mis hermanos, en que los padres de Moisés resistieron su cultura fue inculcando en su hijo un deseo por la recompensa de Dios más que la del hombre. Mira, el hombre te puede dar todo esto, pero Dios te puede dar esto. Y eso es más importante. Supo ver la diferencia. La cultura siempre pondrá énfasis en lo inmediato, en lo que ahorita puede sacar, pero las Sagradas Escrituras siempre pondrán el énfasis en lo eterno, en lo que es verdaderamente esencial. Ahora, ningún hijo es un accidente, ¿ok? Pero ningún hijo escapará por accidentalmente la influencia de la cultura. Tenemos nosotros que tomar la iniciativa en inculcarles los valores de Dios.
Nosotros aún necesitamos hacer canastas, así como la mamá. Así como Jocabed hizo una canasta para su hijo, nosotros debemos hacer canastas. Yo no sé si usted hace canastas para liberar a sus hijos de esta cultura. Una de las canastas es ir a la iglesia. Hay padres que se levantan y le inculcan a los niños, vamos a la iglesia. Sí, porque de lunes a viernes, no tengo ganas de ir a la escuela hoy, mamá. No me importa si tiene ganas. Ya le hice el desayuno y usted va a la escuela. ¿Para qué? Para que sea un hombre de bien. Yo no sé si eso tiene que ver saber con la ética, ¿verdad? Pero los levantamos aunque no quieran. Ya me imagino un niño el domingo en la mañana, tengo ganas de ir a la iglesia, mamá. Quédese ahí, mijo, yo voy para la iglesia. Le inculcamos, hay padres que yo admiro porque le inculcan a sus niños la canasta de la iglesia. Hay padres que dicen, ok, tengo un partido bien importante, coach, no podemos ir, es domingo. Después de las 12 ahí vamos, después de la 1 ahí vamos a estar. Así. Que se enferma un niño, pues tú te quedas con el enfermo y yo llevo al otro a la iglesia. hay canastas de leer la Biblia. Hay padres que leen la Biblia, que los hijos los ven leyendo la Biblia, que están buscando sabiduría de Dios. Hay padres que yo conozco que hacen canastas de dar, que son generosos. Nunca le tienen que enseñar a su hijo cómo poner a Dios primero, pero siempre que reciben un cheque ya pusieron para Dios, eso es para Dios primero. Y dan ejemplos de haciendo esas canastas. Hay otros que están haciendo canastas donde les están mostrando a sus hijos lo que es la adoración. Que sus hijos los vean adorando, glorificando, magnificando a Dios. Que no haya hijos que vengan a ver a sus padres a ser espectadores. Vamos a ver adorar a Dios. No, usted viene a adorar a Dios, a glorificar a Dios. Y sus hijos lo ven haciendo eso. Esos son canastas y nosotros debemos hacer canastas, mis hermanos, todavía. No es coincidencia de que en Efesios, después de que el apóstol Pablo habla sobre la familia, inmediatamente después habla de guerra espiritual. Las dos van juntas ahí. Es muy importante, mis hermanos, muy pero muy importante. Los padres deben combatir intencionalmente contra los poderes de este mundo y la iglesia debe ayudar. La iglesia debe ayudar. Por eso la próxima semana, así como la semana pasada, fuimos el sábado antepasado a servir de las 14 organizaciones que estamos ayudando, que ayudan a los marginados, a los más necesitados. 12 de ellas se encargan desde que ese niño está en el vientre hasta que termina high school. Y lo que vamos a dar es con ese fin para ayudar a todas esas organizaciones, mis hermanos. Usted sabe que yo le digo, más de la mitad de lo que nosotros damos, bueno, ahorita no pasamos platillos. Yo sí que hay que pagar luz y aire acondicionado, lo que usted quiera, pero más de la mitad se va para las necesidades. Pues la colecta de la próxima semana toda va a ir para esas organizaciones que están sirviendo a los más necesitados. Que Dios nos libre de la incredulidad de que no podemos hacer una influencia en la siguiente generación, mis hermanos. Número 3, la fe persiste porque sabe que Dios puede liberar. La fe persiste porque sabe que Dios puede liberar. Yo no sé si notó, mis hermanos, pero en los versículos del 1 al 10 que leí de Éxodo capítulo 2, no se mencionó la palabra Dios. No existe ahí la palabra Dios, no apareció en esos 10 versículos. ¿Alguna vez te has sentido como que tú estás criando a tus hijos solo? ¿O te has sentido sola en la crianza de tus hijos? Espero que esta historia, mis hermanos, que estamos viendo, te anime a recordar que Dios siempre está obrando aun cuando tú no lo puedas ver. Que Dios está trabajando aun cuando tú no los puedas ver. Y los planes de Dios no se van a ver frustrados por los esquemas de los hombres. Yo no sé si notó todas las ironías, mis hermanos, que Dios hace al frustrarle o darle vuelta a los planes que tenía Faraón. ¿No le parece maravilloso? Por ejemplo, el medio que Faraón usó para destruir a todos los niños hebreos, tirarlos al agua del río, pues Dios usó el agua de ese río para rescatar a Moisés, que los va a liberar. Faraón deja con vida a las niñas, nomás quiere matar a los niños, y una niña se encargó de cuidar a su hermanito y encontrarle quien lo nutriera. Número 3, una madre salva a su hijo siguiendo las órdenes del faraón. Un miembro de la corte real cría a un niño que va a destruir a la corte real. Y una madre recibe pago para hacer lo que los poderes dijeron que no podía hacer. En pocas palabras, el faraón escogió pelear contra el Dios incorrecto.
Se metió con el Dios incorrecto. Confía en Dios y reconoce que tú debes confiarle tus hijos a Dios, mis hermanos. Tú debes confiarle tus hijos a Dios, ponerlos en las manos de Dios y confiar que Él los va a llevar por buen camino. Ahora, por eso te digo esto, se necesitó de una fe grande para que Jocabed pusiera a su hijo en una canasta en el río. Pero se requiere mucho más fe para después de alimentarlo, llevarlo al palacio y dárselo a la hija de Faraón. Pero ella lo hizo porque confiaba que hay un Dios más grande que puede liberar a ese hijo de esa corte. Porque le inculcaron lo correcto. Nosotros no salvamos a nuestros hijos. Dios lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Dios los ama más que usted y yo, por duro que parezca. Por eso tengo una palabra para usted que tiene hijos que tienen problemas, que tienes hijos que tienen dificultades emocionales o que están alejados o que tienen problemas con sus familias o que no sabes de ellos y están lejos. Quiero que sepas que hay un Dios que está obrando aun cuando tú no lo puedes ver. Y cada vez que tú oras y tú intercedes por ese hijo, Dios te escucha. Sigue clamando por él, porque no sabes tú de qué peligros los está rescatando Dios. Cada vez que te viene a la mente y oras en ese momento, el Espíritu Santo está obrando para rescatarlo de un peligro. Uno de los pasajes favoritos, y nuestra hermana Frances lo mencionó también, en Lamentaciones, escucha estas palabras. Lamentaciones 3, 21 al 26. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Dios se deleita en liberarnos. Así que pon tu esperanza en Él. Quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que oremos en este momento. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros tenemos fe o estamos aquí es porque alguien hizo una canasta. Alguien fue influyente para que tú vinieras al conocimiento de Dios. Quiero que incline su rostro en este momento. Vamos a darle gracias a Dios. Si Dios usó quizás a tu mamá o a tu papá o a algún hermano o alguna persona para que te hablaran del Evangelio, te hablaran de Dios, te hablaran de Jesús, y tú ahora tienes un legado de fe y le estás pasando un legado de fe a tus hijos porque Dios usó a alguien. Dale gracias a Dios a esas personas, por esas personas. Gracias, Señor, por esas personas que tú has puesto en nuestras vidas, que hicieron una canasta porque vimos en ellos una dedicación a ti, una consagración a ti, que daban de su tiempo, de sus posesiones, de sus talentos, que te ponían a ti primero, que te adoraban, que te seguían, que oraban, Señor, y se preocuparon por poner esa canasta, hablarnos de ti, traernos a ti, Señor. Bendice cada una de sus vidas. Creemos, Señor, que al pedir una bendición para ellos te honramos, porque tú nos has rescatado, tú nos has liberado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.